El negocio del fútbol mexicano puede ser tan puro o tan turbio como pueda llegar tu imaginación, ya sea por parte del crimen organizado o simplemente ser víctima de alguna vendetta dentro de los federativos. Existen algunos casos donde dueños o directivos terminan pisando la cárcel. Tuvieron a Fidel Curi, ex dueño del equipo de fútbol Los Tiburones Rojos del Veracruz, quien es acusado de fraude. Vocerianos, bienvenidos a este top de dueños y directivos del fútbol mexicano que han estado presos. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 8. Fidel Curi, uno de los más recientes casos de expropietarios tras las rejas y quizá uno de los más controversiales que ha tenido la historia del fútbol mexicano, el cual ya le hemos hecho video y quien a la fecha todavía continúa con la carpeta de investigación abierta. Ese es Fidel Curi. Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Fidel N., quien es investigado por su probable participación en el delito de fraude. La primera aprehensión de Curi se dio en septiembre del 2021 tras un pleito legal que sostuvo con la compañía arrendadora internacional, la cual es subsidiaria de Grupo Salinas y TV Azteca. El ex dueño del Tiburón estuvo preso durante 1 año y 1 mes hasta que en octubre del 2022 logró conseguir su libertad tras pagar fianza de 20 millones de pesos, aunque eso sí, con brazalete electrónico. ¿Tú crees que hayas hecho cosas malas en tu vida? No nada más hablo del fútbol. No somos perfectos, todos tenemos errores. Yo de arrepentirme, si volvieran a nacer, quiero ser el mismo. El mismo. Definitivamente, o sea, no es que hayan cosas buenas o malas, simplemente a veces nos equivocamos en tomar decisiones y las tomamos pues equivocadas y eso hace que se vean malas cosas, ¿no? Sin embargo, la historia no terminó ahí y en este mismo 2023 volvió a ser detenido, ahora acusado de fraude procesal después de una audiencia en el penal de Almoloya. Otra vez está tras las rejas por mentirle a la justicia. Vengo a firmar, a cumplir con mis obligaciones como me lo ordenó Sánchez Morgan. A la fecha de publicado este video, Fidel se mantiene detenido. En el mes de octubre se supo que los abogados de Curi consiguieron la libertad absoluta para su cliente, luego de presentar pruebas contundentes que pondrían fin de una vez por todas al pleito legal que arrancó hace más de 2 años. Así que podría ser literalmente cuestión de días para que el ex propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz consiga por segunda vez su libertad. Por falta de pago fue demandado, argumentando que no le habían notificado de ese juicio en su contra. Pero tras investigar los hechos, se le demostró que sí sabía del proceso. La situación de Fidel es digna de toda una serie de videos especiales, pues con el simple hecho de darle una ojeada a la trayectoria del priista en el fútbol mexicano, se nos va toda una trilogía. Me voy a Italia mañana a disfrutar con el dinero de Memo Vázquez. Muchas gracias. Bienvenido, Puebla. Nos vemos en Veracruz, papi. ¿Vale? Por eso te quiero. ¿Sabes por qué? Porque no tienes huevos, cabrón. Sí. Aquí es, mira, aquí está. Exactamente. Y eso no puede ser. Bien el doctor Codesal en no responder. Bueno, ya terminó todo. Ya, finalmente. 3 minutos. No Luis ha Enrique terminado. Alfonso. No ha terminado. 3 minutos, pero sí. Y es que si bien es una completa fichita, tampoco se puede ocultar que la situación por la que está pasando es por demás irregular. Es claro que el empresario está sufriendo todo el peso, no de la ley, sino de la Femex Food. Y es que el peor error de Curi no fue deberle a sus jugadores, o usar dinero público e incluso su proselitismo sucio. Los políticos casi todos son igual de descarados, de cínicos, de desvergonzados, señor Curi. Lleva usted buen camino. Pero los jugadores, ¿qué demonios tienen que estar haciendo ahí? Son los que corren el riesgo. Y la más, federación, me pregunto, ¿qué? ¿La federación qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su dictamen? ¿Está bien que hagan esto los futbolistas, un equipo? Su peor error fue meterse con los otros dueños, meterse específicamente con Alejandro Irarrágorri. ¿Es verdad que el señor Fidel Curi amenazó de muerte a Alejandro Irarrágorri? Ese es un evento que se dio en las oficinas del señor Enrique Bonilla, en donde estuvieron presentes el señor Curi. Pero aquí en la federación. Así es.
Tras una serie de discusiones y altercados, era claro que la enemistad entre estos dos directivos y dueños estaba que arde. Grupo Orlegui sin problemas pudo conseguir poner a todo el gremio en contra de Curi. Los temas de adeudo en el club jarocho se incrementaron y la situación de adeudo con Salinas fueron el escape perfecto para la federación de deshacerse de aquel que para todos era como una bomba que tarde o temprano les podría estallar en las manos. El lunes van a tener sorpresas en la liga y les voy a sacar muchas cositas, trapitos al sol. En una investigación del fantasma Suárez, con papeles en mano y entrevistas al mismo afectado, se tiene documentado cómo es que la demanda que presentó TV Azteca es irregular y amañada. Aquí sería bueno que investigue realmente quién le robó, si fue algún familiar de los que tienen trabajando en sus empresas y en la misma federación, porque los tienen, si algún familiar o algún empleado o algún amigo, tiene un saldo de $5 millones a favor mío. Cuando llegó, pues había un operativo de más de 40 elementos, lo que querían, ¿no? Afectarme, y de la Federación Mexicana de Fútbol, representante legal, es el abogado de Arrendador Internacional Azteca. El mismo, o sea, están operando la Federación, la Arrendador Internacional Azteca, Grupo Salinas, el gobierno de Veracruz, como el gobernador de aquí del Estado de México, pues aquí no se mueve nada sin la voluntad de él. Esta historia está inconclusa y a esperas de ver si Curi puede librarla y escapar de las frías y poderosas manos de Doña Fede. Hago responsable a la Federación Mexicana de Fútbol, como a Televisa, ¿sí?, de cualquier daño que pueda sufrir en nuestra integridad, a mi familia y a un servidor. ¿Pero por qué Televisa? Entiendo la Federación. Fidel, suerte. Muchas gracias. Número 7. Amado Yáñez, un prestigioso empresario mexicano que tuvo su primer contacto con el fútbol cuando militó en las fuerzas básicas del América. Sin embargo, por azares del destino, truncó su sueño de ser futbolista y emprendió con lo que hoy es su emporio empresarial. Su regreso al fútbol mexicano se dio en otra faceta cuando en el año 2012 compró la franquicia de Pumas Morelos en la segunda división para llevárselo a Campeche, bajo el nombre de Delfines de Ciudad del Carmen. Ese mismo año, compró la franquicia del Querétaro, aunque no contaba con que el club perdería casi de inmediato la categoría en primera división. Este es el verdadero amor de una afición por su equipo, con el cual gozan, pero esta vez, en especial, se sufre por el descenso. Pero el proyecto que Amado Yáñez tenía en Gallos no quería que se truncara en la segunda división, por lo que optó por comprar otra franquicia, siendo esta vez la de Jaguares, mudándola de Chiapas a Querétaro. El Club Jaguares fue vendido o ha sido vendido a la empresa Oceanografía, y la empresa Oceanografía que ha adquirido el Club Jaguares lo va a transferir en conformidad con los artículos 49 y 56 a la ciudad de Querétaro. Se estima que la compra de la franquicia fue de alrededor de 55 millones de pesos, aunque nuevamente el gusto le duró muy poco, y en septiembre del 2013, apenas 4 meses después de su adquisición, se destapó una investigación en contra de su empresa Oceanografía, en la cual se le acusaba de un fraude de más de $500 millones, por lo que las cuentas de Yáñez fueron aseguradas por la PGR, comprometiendo con ello los gastos que implicaba tener un club, como sueldos, traslados y demás. Y prácticamente un año después, en octubre del 2014, Amado fue detenido por el uso de documentación falsa en las operaciones de préstamos y créditos millonarios. Este fin de semana ha trascendido que el propietario del Club Gallos Blancos de Querétaro y de la empresa Oceanografía, Armando Yáñez, fue detenido la tarde de este sábado en el Distrito Federal. Amado recuperó su libertad en abril del 2017 tras pagar una fianza millonaria, pero en marzo del 2021 nuevamente fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero y en la actualidad se mantiene fuera de las rejas, pero gracias a impugnaciones y apelaciones de sus abogados, que tal parece solo están prolongando lo inevitable, es decir, que vuelva a pisar la cárcel tarde o temprano. Una jueza federal otorgó un amparo al empresario Amado Yáñez Osuna, quien es dueño de Oceanografía. Número 6. Emilio Maurer, uno de los pioneros en el tema de ponerse al tú por tú con Televisa, un empresario que poco a poco fue escalando dentro del fútbol mexicano y la misma federación, el principal precursor en el tema de pago por los derechos de transmisión de la selección mexicana. Yo toqué muchos intereses, obligamos a la televisión a pagar
a pagar mucho más, que ahora pues ya son cantidades muchísimo más grandes, ¿no? Quien también fuera presidente del Club Puebla e incluso de la Federación Mexicana de Fútbol, tuvo la gallardía en los años 90 de presentarle un paquete a Televisa en el que tenían que pagar más dinero por transmitir los juegos de la selección mexicana y además a algunos clubes de la primera división de nuestro país. Después hicimos contratos con Univisión muy provechosos, obligamos a que a los clubes les pagaran más. Por supuesto que tocamos intereses fuertes, ¿no? Definitivamente el paso de Maurer por la federación fue fructífero, al grado de que fue el principal impulsor de meter a México en las competencias Conmebol, aunque no de las mejores formas, señalado de ser partícipe del famoso soborno a los directivos con relojes Rolex, con tal de que México llegara como invitado a esa competencia. ¿Pero usted cómo convenció a la Conmebol y a la CONCACAF? La Conmebol fue fácil de convencer. La Conmebol, viajamos mucho, los tratamos como reyes, venían acá. ¿Cómo lo convenció a Warner? Pues Era un gran empresario. Era un gran empresario y le encantaba el dinero. Pero vaya, estaba enamorado del dinero. ¿Y qué pasa? Pues le dimos dinero. ¿Cómo le dimos dinero? Mira, mandamos 3 partidos de la selección a jugar allá, en lo cual se le cobra X cantidad, ¿no? Y le firmamos recibos de recibido y no le cobramos. Jugó en la selección allá prácticamente gratis. ¿Usted repartió unos relojes, según ha dicho? Sí. ¿Qué bueno. ¿Son Rolex? No, claro, por supuesto. Con todo respeto, y yo tengo que decir como periodista, ¿es tan delito corromper como dejarse corromper? Pero eso no fue no corrompí. ¿Eso no es corrupción? No. ¿Conseguir? No, fue un regalo de Navidad. Sin embargo, el haberle pisado un callito a Televisa le trajo consigo una persecución, pues al puro estilo de Fidel Curi, los largos brazos de Doña Fede comenzaron a mover sus piezas. Maurer y el exjugador Roberto Ruiz Esparza estuvieron involucrados en un escándalo, luego de que un diario de circulación nacional publicó una investigación en la que reveló que ambos presuntamente habían conspirado para arreglar la final del torneo de ascenso en contra de Dorados de Sinaloa. ¿Qué le decimos a la afición? ¿Qué le tenemos que decir? Que esto es una mafia. Esto es una mafia. Tuve que poner policía dentro de mi casa y afuera de mi casa. Me amenazaron por todos lados. Yo me quedé en Dorado sabiendo usted que me podía ir a Primera División. Eso solo fue el primer aviso. Lo que seguía sería mucho más serio, ya que de manera increíblemente rápida, el empresario poblano fue enviado a prisión por supuesto desvío de fondos, obligándolo además a dejar la franja. En la primera, estuvimos... yo llegué al reclusorio norte aquí en México más o menos a las 7 de la noche. El ingeniero Leaño, si no ha sido por el ingeniero Leaño, igual a lo mejor todavía estoy por allá, ¿no? Pero bueno, a mí me sacó el ingeniero Leaño. El ingeniero Leaño dijo, esto es totalmente fuera de la ley, si no sale Maurer, paro el fútbol. O sea, este fin de semana no hay fútbol. En toda la liga, sí. En toda la liga, sí. Y salieron. Era un golpe que hizo Televisa, el licenciado de Televisa, contra tu servidor, pues como para que demostrar que el que se metía con sus ideas podía ir a la cárcel. Desde ese momento y sin motivos claros, Maurer Espinosa fue declarado como persona non grata en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Se sienten ustedes non gratos del fútbol? No, a mí me da un gran orgullo, pero gran orgullo ser non grato, porque no era non grato de una mafia. No supo ni cómo, ni cuándo, ¿no? Les incomodó mucho, pero la verdad hicimos una labor grande. Luego de 3 décadas, Emilio volvió a pisar la Federación Mexicana de Fútbol para estar presente en el reconocimiento a la trayectoria de Manuel Lapuente. Muchas gracias, Manolo. Para mí fuiste muy importante, ha sido muy importante y me da un gusto enorme volver a la Federación. No estaba yo seguro, o tenía mis dudas si me dejaran entrar, pero pues sí me dejaron entrar, ¿no? Número 5. Roberto Cermeño. La política y el fútbol nunca han dado resultados claros en las distintas instituciones, tanto gubernamentales como deportivas, y uno de los casos más claros de esto es el de Roberto Cermeño, quien desde sus inicios estuvo directamente ligado al PRI, quien en 1989 compró al Club León mientras estaba en la segunda división. Yo espero salvarme el jueves y tendremos
más profesionalización en el Club León. Yo aspiro a tener una primera A, una dirección general de fuerzas básicas. Aparentemente la gestión de Cermeño con el León arrancó de una manera inmejorable, ya que en 1990 consiguió el ascenso a la primera y en el 92 lograron salir campeones de liga. Hoy es campeón del fútbol mexicano. Sí, gracias al gran esfuerzo de conjunto con Víctor Bucetich, que renova contrato con el León por un año más, y gracias al esfuerzo de los jugadores. Sin embargo, ese fue el pico más alto de su dirigencia, ya que León no volvió a ganar más, y de hecho, con la llegada de los torneos cortos, complicó su participación en la liga, perdiendo la categoría en el 2002, mismo año en el que Cermeño lo vendió de manera definitiva al empresario argentino Carlos Ahumada. Lo que no esperaba es que en ese 2005 sería acusado de fraude fiscal y pasaría 5 años en la cárcel. Roberto Cermeño estaba purgando una pena por presunta defraudación fiscal, que al final de cuentas lo dejaron salir a los casi 6 años de la cárcel. Pero la historia de Cermeño con el León no terminó ahí, ya que en 2020 empezó una pugna legal por el estadio Nou Camp. Si te gustaría saber más detalles sobre el caso, tengo todo un video dedicado al tema. Esto fue el punto de quiebre, lo que provocó que de manera legal Roberto Cermeño tuviera todas las de ganar. El destruir el fideicomiso antes de que terminara el plazo provocó que aquel tiempo transcurrido jamás hubiera existido, y el inmueble siempre fue del empresario que dejaba la cárcel en el 2009. Número 4. Jorge Lankenau. Durante la década de los 90, el grupo financiero Abaco, del cual fue fundador Lankenau, era uno de los grupos más importantes de todo el país. El prestigioso empresario y banquero era en esa época uno de los hombres más importantes de todo México, con su emporio de bancos, aseguradoras y demás. Y justamente fue en 1991 cuando decidió incursionar en el fútbol comprando a los Rayados de Monterrey. Lankenau adquirió en 1991 por $300 millones a Banca Confía, además de comprarle ese mismo año a Grupo Protexa a los Rayados de Monterrey. Lankenau era un visionario que literalmente revolucionó por completo el marketing del fútbol en la época, pues más allá de una cosecha deportiva, Jorge fue el parteaguas de la comercialización de sponsors en las camisetas, así como el creador de una marca deportiva que llegó a vestir hasta la mismísima selección en una Copa del Mundo, con un diseño que para muchos es el mejor de la historia. De donde Lankenau inició una agresiva campaña publicitaria de Abaco, además de ser pionero de poner el nombre de una marca, en este caso la de Abaco, en un uniforme en el fútbol de México. Pero lamentablemente para su causa, Lankenau solo pudo participar del fútbol mexicano hasta el 1997, ya que ese mismo año fue detenido en el penal de Topo Chico por el delito de fraude genérico por $170 millones. En total, Jorge pasó 7 años tras las rejas, hasta que obtuvo su libertad en 2005 tras pagar una millonaria fianza. El empresario fue arrestado en 1997 por ser sospechoso de fraude, un fraude que abarcaba $170 millones. Número 3. Francisco Bernat Cid. Bernat, antes de involucrarse en el fútbol mexicano, era un empresario automotriz al que, si bien no le iba como a otros ejemplos de este mismo top, por lo menos podemos decir que no se podía quejar. Sin embargo, en 1998 decidió comprarle a la familia Bat el 51% de las acciones del Club Puebla, convirtiéndolo en automático en la cabeza directiva de la institución. En lo estrictamente deportivo, podemos hablar de una gestión de altas y bajas, con descensos y ascensos, pero nada fuera de lo común para un club francamente pequeño. Sin embargo, en 2008 empezó un pleito legal encabezado por Jesús López Chargoy, con la intención de sacarlo del equipo, objetivo que de hecho cumplieron durante poco más de un año. Bueno, yo soy el presidente del Consejo de Administración, soy el socio mayoritario, y por un acuerdo de hace aproximadamente un año me habían revocado la administración. El día de hoy el mismo juzgado noveno me la está devolviendo y está revocando la administración temporal de Ricardo Naine. Ricardo Naine simplemente queda como un socio minoritario sin ningún poder en la sociedad. La justicia llega, a veces se tarda, pero llega. Pero la cosa no pararía ahí, ya que en 2010, uno de los mayores socios de Francisco Bernat, Ricardo Naine, lo acusó de un fraude de $30 millones, acto por el cual fue recluido en el reclusorio norte del entonces Distrito Federal. El socio mayoritario del Puebla de la Franja, Francisco Bernat Cid, fue ingresado al reclusorio norte de la Ciudad de México acusado de administración fraudulenta por más de $30 millones por parte de su socio Ricardo Naine.
Cid apenas pasó 2 días detenido, pero fue tiempo suficiente para perder el poder que tenía con el Club Puebla, ya que parte de la negociación que tuvo con su socio, quien lo acusó legalmente, fue el cederle el total de sus acciones a Enaine. Y si es mi turno, como les dije, no tengo interés en administrar el equipo. Número 2. Carlos Ahumada. Este nombre ya lo habías escuchado antes en este mismo top. Y es que sí, estamos hablando del mismo personaje al que Roberto Cermeño le vendió al Club León en el 2002. Pero el empresario de origen argentino no se conformaría solo con los panzas verdes y un año después, en 2003, adquiriría a Santos Laguna. ¿Qué te parece el recibimiento que te da el público? La verdad me emociona. Sin embargo, un año más tarde de sus adquisiciones deportivas, en 2004, fue ligado a unos videoescándalos en los que sobornaba a servidores públicos durante la gestión del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en aquella época fungía como jefe de gobierno del DF. Las investigaciones arrojaron por resultado que Ahumada financiaba campañas electorales del PRD. Momentos en los que los funcionarios más allegados al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, recibieron grandes cantidades de dinero. En marzo de 2004, inició una guerra política a través de videoescándalos. Por supuesto que este escándalo no pasó desapercibido, por lo que fue detenido y estuvo tras las rejas prácticamente 3 años, hasta el 2007. Su captura, dicho sea de paso, se dio en La Habana, Cuba, ya que estaba huyendo de las autoridades. La realidad es que Ahumada siempre fue una fichita y ya había pisado la cárcel incluso antes de su incursión al fútbol mexicano, ya que en los años 90 un litigio de irregularidades obligaron a investigarlo. Pisó durante casi un mes el reclusorio Oriente en los años 90, derivado de un litigio de irregularidades con una empresa que fundó junto con su hermano. Y sí, Carlos Ahumada, el expropietario de León y Santos, continúa en la cárcel, y es que en 2019 fue nuevamente detenido por fraude y están finiquitando los trámites para que sea extraditado a México y aquí en nuestro país termine de pagar su condena. Carlos Ahumada fue detenido en Argentina. La Fiscalía General de la República confirmó a Milenio que fue detenido por autoridades de ese país por el delito de defraudación. Número 1. Tirso Martínez Sánchez. Este es la mayor vergüenza de los directivos del fútbol mexicano, pues es la mayor y perfecta ejemplificación de que la maña ha tocado el balompié nacional. O se hicieron de la vista gorda, que es lo más probable, o de verdad pecaron de ingenuos al dejar que un personaje sin ningún respaldo empresarial llegara con billete en mano para comprar 2 equipos de fútbol. Al parecer, el futbolista fue parte de las organizaciones delictivas del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y el Cártel de los Beltrán Leiva entre los 90 y los 2000, después de que murió Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Al igual que otros narcos importantes de su época, Tirso Martínez ganó más dinero del que podía gastar, y el tipo se compró otros 2 equipos más. Para cuando la federación se dio cuenta, era demasiado tarde. Tirso Martínez, alias el futbolista, ya tenía en su poder a Venados, Irapuato, Querétaro y La Piedad, que después se mudaría a Celaya. Los 4 equipos con problemas económicos y futbolísticos eran el fiel reflejo de su dueño. Y empezás a hablar con los jugadores de aquella época, de aquellos equipos, y te decían: no, fantasma, ya nos pagaron, ya vino el señor. Y siempre era el señor. ¿Y quién es el señor? No, pues es el dueño. Después se supo que el señor era el narco José Tirso Martínez, dueño no visible de los 3 equipos, y compadre de Amado Carrillo Fuentes y de Arturo Beltrán Leiva. Fueron 4 años los que Tirso estuvo inmiscuido en el fútbol mexicano, ya con equipos en primera, no solo en ascenso. Fue cuando la federación, con el alma en un hilo, decidió recortar el torneo del fútbol mexicano, el pretexto perfecto para mover a los equipos manchados por el narco. A Irapuato y a Querétaro y a Celaya. Porque dijeron, va a haber una reducción de 20 a 18 equipos y curiosamente a ustedes les toca el recorte. Poco después, en 2014, Tirso fue arrestado, y el resto ya lo conocen, involucrado con García Luna, y en el juicio aceptó usar dinero mal habido para comprar los equipos, una mancha en la federación que difícilmente podrán quitar jamás. A Tirso Martínez le dicen el futbolista porque con la fortuna que construyó con el tráfico de drogas a Estados Unidos, compró equipos de fútbol profesional en Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida. Si pudiste darte cuenta, este es el primer top en el canal que no es de 6 ni de 9. Ese último lugar se lo estamos guardando al mejor amigo de Chuy Corona. Hola, ¿qué tal, licenciado Billy? Me da gusto saludarlo y saber que se encuentre bien.
Primeramente, a nombre de los compañeros, le extiendo un afectuoso saludo.